Estamos bien todos con español, ¿verdad? Ok, perfecto. Estaban preguntando, me preguntaron por Twitter que cuál iba a ser el idioma de la presentación, porque dependiendo de eso, entonces había una gente que estaba interesada en venir o no. Yo les dije, bueno, será en español o un poco de catalán, no sé, puede ser, o Spanglish también, lo que sea más cómodo. Muy bien, empezamos. El tema de hoy es web inmersiva. Am, lo voy a estar presentando yo, Diego González. Am, Como decía Joan, yo trabajo como DevRel en Samsung Internet. DevRel, yo tengo una manía que cuando presento en español no me gusta utilizar anglicismos y voy a tratar de decir la menor cantidad de palabras en inglés que pueda, y de hecho constantemente entonces entro en discusiones con Belén en Twitter de mira, quiero decir stream, ¿cuál es la mejor manera de decir esto en español sin que suene extraño? Em, en fin, estuve tratando de traducir Web Advocate, que es el nombre oficial de la posición, y decía que era el defensor del desenvolupador, que suena un poco extraño, pero en principio creo que da una idea interesante de a qué es lo que nos dedicamos. Yo les voy a estar hablando de web inmersiva porque formo parte del grupo de web inmersiva de la W3C. También estuve a cargo de un taller que hicimos en Bruselas en el cual estábamos hablando con desarrolladores cuáles eran los problemas, no hacemos problemas, cuáles eran los retos que habían a la hora de crear contenido y cómo podíamos afrontar estos retos para retroalimentar no solo a los navegadores que están trabajando en la especificación, sino también para retroalimentar el estándar como tal que se está creando. Y colaboro con diversos grupos y personas para crear contenidos, ya sea gente creativa, ya sean diseñadores de moda, arqueólogos, etcétera, etcétera. Yo trabajo en Samsung como tal, del conglomerado enorme que es Samsung. Tiene una parte que se dedica a investigación y dentro de esa parte de investigación hay un equipo pequeño que es el de Samsung Internet. Nosotros aquí sabemos que es Samsung Internet o no tenemos ni la más mínima idea qué es. Ok, sí, estoy acostumbrado, tranquilos. Muy bien, Samsung Internet como tal es un navegador web. Y lo interesante de el navegador como tal es que es un navegador que está basado en Chromium. Es un navegador que está disponible para teléfonos Android, entonces no es un navegador que únicamente se utilice en teléfonos Samsung. Es un navegador de los que se llaman Evergreen, un siempre verde, que es básicamente un navegador que se mantiene al tanto con las últimas tendencias y estándares en el mundo web. Y la última versión que está estable, de hecho esto está desactualizado desde hace 2 días, es la 6.4. Ahora, la razón por la que yo vine a Barcelona es porque hace un par de días se anunció algo muy interesante aquí en Barcelona, que es la versión 7.0 en el Congreso Mundial Móvil. El navegador como tal generalmente ocupa la tercera posición en Europa, en América del Norte. Entonces, si estamos desarrollando aplicaciones web, sería interesante que pudiéramos probar en el navegador. Hace 2 días recibimos la grata noticia de que ya el gobierno de Reino Unido recomienda que los desarrolladores prueben para Samsung Internet. Hay lugares como en Alemania que tenemos casi un 20% de market share, hay otros lugares como en España que tenemos como un 4%, pero varía. En general estamos en tercer lugar después de Chrome y Safari en lo que son navegadores móviles. Ok, la razón por la que estoy aquí es porque hace 2 días presentamos algo maravilloso aquí en Barcelona y estoy hablando de la última versión del navegador, por supuesto. Entre las cosas interesantes para el público aquí está que ya soportamos WebAssembly y la actualización del motor web, que en este caso estamos con Chromium versión 59. Entonces, generalmente las cosas que querríamos estar usando, de hecho uno de los features más
que los desarrolladores nos estaban pidiendo más era Grid CSS. Ya eso está desde la versión pasada y generalmente, como les digo, es un navegador que se mantiene actualizado. Dentro de las características y los APIs que nosotros no solo ayudamos a crear, sino que también soportamos en el navegador, están lo que es el API de web inmersiva. Como sé que hay una traductora en el público, entonces me tomé la libertad de que no me puedan atacar por ahí y he decidido poner las definiciones de a qué nos referimos cuando estamos hablando de inmersión como tal. La Real Academia Española lo pone como estar sumergido en algo o immerse, que creo que la diferencia es que tiene una M en vez de una N, y es que es immergit en sentit figurat. Entonces podemos ver que efectivamente es lo que pensábamos que significa la palabra. Pero si empezamos a pensar en inmersión como tal, a nivel de tecnología, ¿qué es lo que se nos viene en mente? Hay una tecnología que está muy de moda. ¿Cuál es? Exacto. Entonces, generalmente cuando pensamos en inmersión estamos pensando en algo como realidad virtual o realidad aumentada. Si empezamos a pensar un poco más en realidad virtual, ¿cuáles son usos que podríamos dar a VR? A ver, opciones, ¿qué se les ocurre? Rápidamente. ¿Juegos? Visitas virtuales, exacto. Simulaciones, correcto. De hecho, creo que una de las categorías que son más cotizadas es turismo también. Es curioso que creo que lo que era juegos y videojuegos estaba como una sexta posición, entonces hay realmente un mercado interesante y diverso que va más allá de lo que es, por así decirlo, el entretenimiento de los videojuegos. Si pensamos en marcas, ¿qué se nos viene a la mente? Marcas relacionadas con realidad virtual. Oculus. Ok, HTC Vive. Pensemos en marcas, PlayStation. PlayStation tiene el PSVR. Pensemos en Google. Google se dedica a hacer un montón de realidad virtual. Tienen el Daydream como tal. Facebook, porque ellos son los que compraron Oculus. Microsoft está haciendo muchísima realidad virtual también. HTC, el Vive, Magic Leap, aunque eso es más realidad aumentada. Si hablamos de hardware específicamente, ¿qué hardware estamos hablando? Ya mencionamos Oculus, mencionamos el Vive, ¿algún otro hardware que se les venga a la mente? HoloLens, perfecto. El de Google, el Cardboard, exacto. Daydream, otra plataforma. Muy bien, entonces si pensamos en hardware, tenemos desde PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift, Google Daydream, Microsoft Mixed Reality, y aquí hay varias marcas, una ya Samsung, Acer, Dell, HP, Samsung Gear VR, Google Cardboard y HoloLens, por decir nada más los más conocidos en un ambiente comercial. Pensemos en software. ¿De dónde adquirimos el software? Y de hecho, la pregunta aquí sería también, ¿quién tiene acceso aquí a un headset de realidad virtual, a un casco de realidad virtual? Ok. ¿Los demás han usado cascos de realidad virtual? ¿Sí? Ok, y para los que tienen el casco, ¿cómo generalmente obtienen el software? Las experiencias. Un concepto de una tienda de aplicaciones, básicamente, que será SteamVR, el Microsoft Store, el Oculus Store o juegos de PlayStation VR. Ahora, si pensamos en desarrollo como tal, ¿aquí alguien ha desarrollado alguna vez algo relacionado con...? Ok, si pensamos en desarrollo, pues estaríamos pensando en algún motor como Unity, Unreal, con un SDK asociado y un plugin para estos dos engines. Para poner un ejemplo, el Mobile SDK si estoy desarrollando para el Gear VR o el PC SDK de Oculus si estoy desarrollando para una plataforma como un Oculus Rift. ¿Se te ocurre algún otro, Belén? Ahora, si nos ponemos a pensar cada una de las plataformas que hemos mencionado,
cada uno de los SDKs y cada uno del tipo de experiencias que estaríamos desarrollando, hay tres que se vienen a la mente. La primera es conocida como, de hecho, bueno, los DOF son grados de libertad. Puede ser 0 grados de libertad, 3 grados de libertad o 6 grados de libertad. La diferencia es que 3 grados de libertad se refiere únicamente a orientación. Entonces yo puedo estar viendo cuál es la orientación o la rotación de un casco o de un mando en el eje X, Y, Z. Y bueno, el 6 está detrás del cuadrito de arriba, pero cuando hablamos de 6 grados de libertad estamos hablando de orientación o rotación y posición o translación. Entonces, si nos ponemos a pensar los paquetes que nos ha creado la industria, casi que nos llevan a tener que pensar en una experiencia de realidad virtual que es bastante limitada en términos de lo que podemos hacer. Ya sea que quiero enfocar algo, un producto para el Samsung Gear VR, yo sé que tengo un mando que es 3 grados de libertad, el casco también, pero en realidad no tengo ni posicionamiento ni ningún otro tipo de capacidad. Tendemos a pensar también que si tenemos un Rift o un Vive, tenemos lo máximo y efectivamente podríamos hacer tracking no solo de dónde están los controles en el espacio, sino que también de cuál es la orientación. Ahora, vamos a ver que con la introducción de realidad virtual en la web, y de hecho aquí no me voy a estar enfocando en la parte tecnológica como tal, ni en la especificación, sino en dar ideas de cómo podemos utilizar tecnología existente para crear experiencias que sean realmente innovadoras. Y vamos a ver cómo no es necesario tener un Oculus Rift para hacer una experiencia que realmente sea guay. Las expectativas como tal de un usuario cuando está en una experiencia inmersiva es primero tener algún tipo de rastreo de orientación y de posición. Ya vimos por medio de orientación orientación y posición. Tener también distintos métodos de entrada. Y de hecho aquí esta es una de las áreas que siguen saliendo dispositivos que permiten capturar, distintos sensores que permiten capturar posiciones e imágenes para que los incorporemos en las experiencias de realidad virtual. Recursos 360, y de hecho yo creo que aquí esto es uno de los grandes diferenciadores de lo que era, digamos que una tecnología más o menos precursora cuando estaba el boom de la estereoscopía y los teles 3D, que por más que tuvieras un tele 3D, el problema era que no tenías una forma real de crear contenido que realmente valiera la pena y que fuera realmente importante para ti. O sea, o comprabas un Blu-ray 3D o descargabas un video o veías YouTube, pero en realidad era muy difícil encontrar hardware que pudiera permitirme a mí como usuario final crear ese tipo de contenido. Esto está cambiando y bueno, y de hecho es completamente distinto ahora que ya vemos que hay cámaras por 100 pavos que me permiten sacar fotos en 360, inclusive los teléfonos, yo sé que Android lo tiene, me imagino que iOS debe tener algo parecido en donde yo puedo sacar un panorama esférico. El problema es que si va pasando alguien, entonces me va a quedar un par de piernas flotando en el aire, pero bueno, eso ya es otro tema. Y por supuesto que sea una experiencia inmersiva, que es de lo que estamos hablando. Y ya vimos lo que es inmersión porque lo definimos al inicio. Ahora, lo que pasa es que la realidad como tal que tenemos hoy en día de la realidad virtual es que tenemos únicamente orientación y posición parcial y que esto está limitado por el hardware que estamos usando y por la plataforma que estamos escogiendo. Tenemos distintos métodos de entrada que hasta cierto punto nos podrían estar definiendo una fragmentación y que aquí es un tema bastante interesante al día de hoy de cuál es el ratón en realidad virtual, cuáles deberían ser los métodos básicos para interacción. Si nos ponemos a hilar un poco más delgado, ¿cuáles serían los controles mínimos que deberíamos soportar para hacer una experiencia de realidad virtual realmente accesible? Etcétera, etcétera. Y el tema de nuevo, de inmersión, ¿qué define la inmersión?
Yo he topado con desarrolladores que piensan que un visor de imágenes 360 no es realidad virtual y no es estar inmerso. Para mí eso yo lo consideraría realidad virtual. Estoy respondiendo a cierto estímulo y estoy inmerso en un entorno. Depende a quién le preguntemos, va a ser algo distinto. Pero bueno, si vamos ahora con algunas ideas para tratar de aliviar, y aquí esta traducción no sé si está bien hecha, pero la idea es cómo podemos utilizar tecnologías web para mejorar parte de esos problemas de los que estábamos mencionando. Por supuesto que nos viene a la mente la idea de la web, y aquí esto lo he sacado de el GitHub en donde se está trabajando de momento la especificación. Eso ha estado en un cambio constante. De hecho, hasta hace 2 meses el API como tal se llamaba WebVR. De momento se llama el Immersive Devices. No, el API se llama WebXR y está bajo la sombrilla del grupo de Immersive Devices, que es un grupo de comunidad todavía de la W3C. Como dice aquí, provee un acceso a las capacidades de entrada y salida que están comúnmente asociadas con realidad virtual y realidad aumentada. De hecho, parte del cambio que hicimos de pasarlo de WebVR a WebXR es poder incluir y hacer un poco de future proofing, hacer un poco de prever, digamos que prever para tecnología que pueda venir en el futuro. Pero de momento es tener acceso a todos los sensores que pueden tener dispositivos como el Daydream. Y de hecho eso se nota que lo hizo Google porque pusieron Daydream de primero. El Rift, el Samsung Gear VR, el Vive y los headsets de Microsoft. Puesto de manera sencilla, esto permite crear experiencias de realidad virtual y aumentada dentro de un sitio web, los cuales podríamos ver con hardware apropiado como un headset o no necesariamente un headset. Algunas ideas interesantes al respecto. Pensemos en que cuando queremos desarrollar aplicaciones de realidad virtual, trataremos de tener siempre que al menos algo sirva en todo. Y por más que suene un poco extraño, es el concepto del Progressive Enhancement, de que al menos algo de la experiencia va a funcionar en cualquier plataforma de realidad virtual. Porque si no estamos cayendo en los mismos problemas de las plataformas existentes en las cuales, el primer problema que yo veo es la limitación de hardware. Si yo no tengo X hardware para poder correr una experiencia, pues simplemente no tengo acceso a esa experiencia. Independientemente si yo estoy utilizando únicamente un móvil y que este móvil lo pueda utilizar con lo que se llama la ventana mágica, que es como si estuviera viendo a través de una ventana y está utilizando el giroscopio del teléfono para actualizar la imagen que me está mostrando, hasta tener 6 grados de libertad en casco y en mandos. Entonces pensemos siempre en tener experiencias que se adapten y que sean progresivas. Si llevamos esto al límite, es de hecho lo que estaba diciendo hace un momento, que ya sea nada más un móvil o por ejemplo un móvil con un mando de Xbox, un mando, o los Joy-Con de la Switch también, pasar a una experiencia que ya puede tener un mando de 3 grados de libertad y luego a una experiencia que ya pueden ser 6 grados de libertad. Ahora, ¿cuándo fue? Hace como un mes, de nuevo, yo estaba con la idea de si vas a crear una experiencia, tiene que ser una experiencia o 3 grados de libertad o 6 grados de libertad. Y luego, resulta que Lenovo saca un headset que está con la plataforma Daydream, que me pareció súper interesante y fue revelador ver que tenían un casco que era 6 grados de libertad con un control que era 3 grados de libertad. Y ahí exacto, esa fue la misma cara que yo le hice al desarrollador, como no tiene mucho sentido, pero en realidad vemos como, por ejemplo, ya este tipo de plataforma ya tendría problemas con experiencias de 3 grados de libertad y con experiencias de 6 grados de libertad. Entonces tratemos de ser siempre flexibles y de anticipar, por lo menos en este tipo de configuraciones de hardware.
la manera en que funcionaba el Nove era básicamente tenía 6 grados con 2 cámaras que rastreaban el entorno y básicamente detectaba cuando yo me agachaba o me acercaba, por ejemplo, a cierto lugar. De hecho, definía un perímetro como de 2,5 metros para interacción y así era. Me parece que es un uso bastante interesante de los 6 grados de libertad y por lo demás el control no tenía posición, las cámaras no estaban rastreando de ninguna manera el control como lo hacen las de Windows, era nada más para seleccionar y para tener un botón. Entonces me pareció bastante interesante y sí, ver cómo la misma industria no soportaba muchos de sus ejemplos. ¿Alguna otra idea que podemos tener al respecto? Es primero aprovechar los recursos del navegador y aquí lo que yo veo generalmente es que muchos de los usuarios tienden a pensar que el navegador es la aplicación a la que voy cuando la aplicación de Facebook no me loguea o cuando necesito revisar el correo y etcétera, etcétera. Pero resulta que ahora tenemos, y bueno, yo creo que esto no tengo que decirlo acá porque ya ustedes lo saben, pero tenemos un software que es muy poderoso y que tiene acceso a un montón de sensores, tiene posibilidades de hacer síntesis de voz, tiene posibilidad de conectarse a dispositivos Bluetooth, mandos, notificaciones, que es una de las quejas que teníamos de muchos desarrolladores que nos decían es que la notificación es importante para el re-engagement, para reatraer y mantener al usuario como tal, y ya esto lo soportan muchos navegadores. Todavía son especificaciones que se están trabajando y que poco a poco tendremos un soporte casi que en todas las plataformas. Soporte para tener aplicaciones fuera de línea, y sí, yo sé que esto ha existido desde hace muchos años, pero ahora estamos hablando de un soporte oficial de manera estándar, no algo que vaya a ser con una implementación X de cierta compañía, y inclusive cuestiones como web física. Entonces pensar en tener un cacharro que está haciendo broadcasting de una dirección URL y pues me da una notificación al teléfono y con esta notificación yo puedo llegar e interactuar con contenido. ¿Qué pasa si llevamos estos ejemplos al límite? Pues si llevamos esto al límite podemos estar pasando de un objeto físico a un navegador, a una pantalla de inicio en un móvil, a un casco en menos de 30 segundos. Entonces, imaginémonos que tenemos un teatro, un cine, un museo. Este museo tiene un beacon, y de hecho yo creo que yo ando uno aquí, porque me gusta spamear a la gente cuando van pasando la palmilla. Ahora lo busco, pero es básicamente un cacharro pequeño que está broadcasting, how do you say broadcasting? Transmitiendo. Tengo un cacharro que está transmitiendo un URL y dependiendo de cómo lo tenga uno configurado, gente a 70 metros de distancia están recibiendo una notificación. Si tengo el Bluetooth, depende si es un Eddystone, que es el de Google, si es un iBeacon, si es el de Apple, ya ahí no nos vamos a poner a hablar mucho de estándares. Pero básicamente, imagínense que yo puedo tener un teatro. El teatro puede que por razones publicitarias hace una experiencia de realidad virtual para poder ver algunos, por ejemplo, la indumentaria o algo relacionado con la obra de teatro que están haciendo. Cuando yo voy pasando como usuario frente al teatro, recibo una notificación en el teléfono, saco el teléfono, mira que el último contenido de no sé qué, doy clic, esto inmediatamente me abre el navegador. Ok, puedo llegar y sin tener un casco de realidad virtual, puedo llegar y empezar a ver. Mira, sí, muy bien. O depende de cómo lo tenga programado. Puedo llegar y empezar a interactuar con la aplicación, empezar a recibir información. Si es una aplicación web progresiva, voy a recibir un indicador en el navegador. Depende del navegador. Eso también es algo que estamos trabajando. Voy a recibir un indicador que me va a decir, ya sea por heurística o por interfaz gráfica como tal, me va a decir si esto es un sitio que te interesa, agregarlo a la pantalla de inicio, doy clic, ya tengo un icono que es difícil de diferenciar con una aplicación nativa para un usuario final.
en la cual tengo mi aplicación de realidad virtual directamente en la pantalla de inicio, y si tengo un casco, pues simplemente agarro el móvil, lo pongo en un casco, o cuando llego a la casa agarro el URL, porque como es un URL, agarro el URL, lo mando por Slack o por Facebook, que es lo que usan la gente. Lo mando por Facebook a mis amigos y ya están viendo la experiencia de realidad virtual, sin tener que descargar ninguna aplicación y de manera inmediata. Entonces ahí podemos ver cómo, si utilizamos las tecnologías web de una manera inteligente, podemos lograr experiencias que son realmente innovadoras. Eso sería llevándolo a un límite y tampoco es tan extremo. Otra idea interesante, combinar dispositivos. Samsung Gear VR, Microsoft Kinect, Nintendo Joy-Con. ¿Qué tienen en común esos dispositivos? Que yo los puedo conectar todos mediante el navegador. Bueno, este de acá, como tal, cuando yo pongo el móvil en el casco, hay una versión específica del navegador que soporta la especificación de WebXR. Entonces, muy bien, por ahí ya tengo acceso a cualquier página web. Kinect tiene librerías de JavaScript. Muy bien. El Nintendo Joy-Con se comporta de una manera no muy estándar, pero bueno, se comporta de una manera en la cual hay mapeos, si no me equivoco, de 4 o 5 botones del control como tal. ¿Y cómo lo conecto? Con el Gamepad API. Entonces, lo que podemos ver es que si tratamos de nuevo de llevar esa idea al límite, podemos hacer cosas muy guays, como por ejemplo, un Google Cardboard con teléfono adentro, Microsoft Kinect, Leap Motion y Gear VR Controller. Tengo una experiencia de 6 grados de libertad con rastreo de cuerpo completo, reconocimiento de dedos y una herramienta en la mano. El HTC Vive no hace reconocimiento completo de cuerpo, él no tiene el reconocimiento, al menos que ponga el tracker aquí en el zapato, pero quién se va a poner un tracker en el zapato, ¿verdad? Ahora, nuevo, lo que quiero que vean aquí es lo realmente interesante y las capacidades de combinar diferentes accesorios y que en realidad ustedes no tienen que hacer nada porque ya todo esto está incorporado en el navegador. Uno de los aparatos míos favoritos cuando estoy haciendo aplicaciones web es el Gamepad, el del Xbox, porque es un mando que se comporta como un mando Bluetooth estándar. De hecho está el 8-bit Toe también, que se parece uno de Super Nintendo, hay otro de Nintendo 64, etcétera. O sea, pueden agarrar cualquier mando de estos, lo conectan al navegador y ya está, lo pueden hacer un request animation frame y empiezan a hacer un polling en cada uno de los frames. Y ahí dije como 7 palabras en inglés pero bueno, no importa. Entonces, de nuevo, lo interesante es cómo combinamos los dispositivos. Es más, si lo llevamos aún más al extremo, pensemos en que en vez de tener que inicializar los mandos, podemos agarrar toda esta funcionalidad, la metemos en un componente web que tiene, inclusive si fuera... Sí, lo metemos en un componente web que inicializa los mandos, pregunta a ver, bueno, si están o no, y ya el usuario nada más tiene que preguntar por el Gamepad. Es un experimento, de hecho, es una demo que hicimos para probar Web Components. La próxima semana cuando vuelva a la oficina, pero ya está escrito, si a alguien le interesa, ahí está el componente, está en GitHub ya. Pero esa es la idea, de hecho lo que queremos hacer... proyecto que se nos ocurrió nada más para empezar a aprender Web Components es empezar a empaquetar APIs, el API de voz, el API del Gamepad, el API de esto. Entonces al final cuando yo llego en HTML únicamente pongo en el cuerpo un tag game-pad y ya me sale un badge que con transiciones CSS cuando detecta que hay un control conectado me cambia de amarillo a verde. De hecho ahí lo tengo, se los puedo enseñar ahora. Pero no tengo ningún mando aquí, no importa. En fin, y todo esto que está funcionando de una manera que se adapta, si lo pongo en un div y este div es de cierto tamaño, pues el badge se adapta, etcétera, etcétera. Entonces pensemos en encapsular funcionalidad como Web Bluetooth. Yo en lo personal nunca he hecho ningún ejemplo con Web Bluetooth y la idea es aprender ahora que vuelvo a la oficina, pero si tenemos un dispositivo como un dron que lo conectamos con Bluetooth al navegador y lo controlamos con el navegador, pues es relativamente importante saber cuál es el estado de la conexión, si el dron está conectado o no, y cuál es
la potencia, la fuerza de la señal como tal. Tener un componente web que yo nada más llego, lo pongo en el HTML e inmediatamente ya tengo todo esto creado sin tener que ponerme yo como desarrollador esa es la promesa de los web components. Y debo admitir que yo creo que yo la creo. De verdad, de verdad. Era un poco... Me costó un poco entrar a la filosofía, pero está muy guay, la verdad. Otra idea interesante. Experiencias accesibles. Y esto es una cita de Sare Heydari. Cuando estaba presentando ella en Asia.js a inicios de este año, ella dijo que la accesibilidad es más que darle acceso a personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, a un servicio, sino que también tiene que ver con la facilidad de uso. Yo creo que si hablamos de realidad virtual, también hay que agregarle una tercera capa que es el acceso como tal al contenido, porque hay muchas experiencias que se están quedando detrás de un hardware específico. Todo lo que está en Oculus, todo lo que está en Rift. Si no tengo un Rift no lo puedo ver. Entonces, por un lado tenemos tener experiencias que puedan ser utilizadas por personas con alguna discapacidad. Y entonces aquí, de nuevo, utilizamos lo que el navegador ya nos provee para tratar de hacer esa experiencia de una manera más accesible. Y aquí hay una discusión que parece que no tiene fin sobre accesibilidad, en el cual, ¿qué podemos adaptar? Bueno, ya más o menos llegamos al consenso de que Ali no nos va a servir para realidad virtual. Hay que empezar a pensar en cómo podemos hacer una escena, un mundo virtual accesible. Ya se están hablando algunas ideas, nada de esto es oficial como tal, son ideas que han salido en talleres, de tener una descripción a nivel macro de una escena y luego una descripción a nivel más detallado, dependiendo de dónde en la escena estoy, con ciertas acciones. Debería utilizar un mando, por ejemplo, para mapear ciertas acciones a ciertos a ciertos botones del mando como tal. Se debería estandarizar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una discusión muy grande. Por la segunda, por así decirlo, cara de accesibilidad, poder acceder a la experiencia independientemente del dispositivo que se está utilizando. Así, si tengo un móvil nada más, yo todavía puedo entrar y usar la experiencia de realidad virtual de alguna manera. Y la tercera, pues, es poder usar la experiencia como tal, que es de lo que está hablando Sare. Con esto, las características deseables en una experiencia de realidad virtual serían cómo descubrimos el contenido, cuál es el alcance que estamos teniendo del contenido hacia nuestros usuarios, cuál es la inmediatez con la cual pueden llegar al contenido como tal y si hay posibilidad de hacerlo social. Y podemos ver que la web tiene un punto bastante fuerte en cada una de estas categorías. Descubrir, pues, URL. Alcance, pues URL. Inmediatez, pues URL. O sea, en realidad, cada vez que uno ve el descargue esto del App Store, ya están los estudios de que con cada paso que vas dando vas perdiendo 20% de los usuarios hasta llegar a un montón de usuarios también, pero que podríamos tratar de hacer esa experiencia un poco más sin fricción, frictionless. La idea es que sea algo muy rápido de llegar a acceder. Y social, pues yo creo que la web tiene ahí una ventaja enorme en lo que es cuestiones sociales. Ahora, voy a presentar unos ejemplos. Estos ejemplos han sido desarrollados por miembros del equipo. Son ejemplos muy pequeños, son ejemplos que lo que pretenden es dar una idea, una prueba de qué es lo que se puede hacer. Sí. Yo creo que Belén más o menos entiende cuando hablo de un ejemplo de DevRel, que es... porque no es una aplicación grande, no les voy a estar presentando aquí Doom VR, porque no tenemos el tiempo para hacer eso. Pero son ejemplos pequeños que la verdad yo creo que han logrado
reacciones muy interesantes de la gente con la que hemos trabajado. Este de acá es uno que trabajamos con arqueólogos en la Universidad de Edimburgo. Lo presentamos en el Museo de Escocia. Se llama Ava y resulta que Ava es una mujer que desenterraron hace... No me acuerdo cuándo la desenterraron, pero la cosa es que es de la edad de bronce de Escocia. Y la arqueóloga, lo que hace la arqueóloga es que cuando ella va documentando va dibujando caricaturas. Y de hecho era muy interesante ver los pósters de investigación de ella porque era como un cómic. Muy guay, muy muy guay. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si podemos agarrar estos recursos que al fin de cuentas eran PNGs y los reconstruimos en una experiencia de realidad virtual que la vaya creando ella como tal, como arqueóloga? Yo nunca he hecho realidad virtual, yo no soy desarrolladora, muy bien, pues yo tampoco. Empecemos a hacerlo. Yo me fui una semana para Edimburgo y más o menos este fue lo que salió como tal. Todas las imágenes acá, estos son PNGs que ella iba dibujando. Están basados en datos científicos de, a ver, por qué está... No me acuerdo qué tipo de árboles, no me acuerdo cuál es el tipo de... Pero están basados en polen que se encontraron en la investigación. La estructura de esto de acá, de hecho, bueno, esto se hizo con A-Frame. Yo le monté un glitch, en donde ella podía llegar y empezar a poner varias formas en tercera dimensión y luego le fue poniendo textura que ella misma iba dibujando y al final ya ni me necesitaba, que para mí fue genial. Lo presentamos en el Museo de Escocia. Tuvo muy buena recepción entre el público que estaba ahí. Yo creo que uno de los comentarios que más nos llamó la atención fue un niño como de 5 años que dijo que it's so full of niceness. También sugirieron que deberían tener más jirafas, más unicornios. Feedback del usuario que yo creo que para la próxima versión quizás lo incorporaremos. Pero en general, lo que a mí más me impresionó, de hecho está la arqueóloga Maya, y lo que me contaba Maya era que ella estaba sorprendida de que cuando le preguntaban a los usuarios y a los niños qué es lo que estaban viendo, ella me decía, es que me están describiendo una escena de cómo era un pueblo de hace 4000 años en el norte de Escocia. Y dice, es que estoy flipando porque muy bien. Otro de los proyectos que hicimos con la universidad en el mismo tiempo trabajamos con Xiang Yun, que es esta estudiante de un máster de la Escuela de Informática, y ella hizo un RuneScape, hizo un juego de RuneScape en A-Frame. Yo aquí sí voy a confesar, yo no hice absolutamente nada. Yo le dije, mira, existe A-Frame, existe esto, y a las 3 semanas me manda un link y es un juego efectivamente que tengo que voltear al piso, recoger un mapa, ver unas pistas en el mapa, unirlas con otro papel que está aquí e ir haciendo el proceso de excavación. Entonces es para enseñarle a los usuarios cuál es todo el proceso de excavación. Tenía 3 niveles, esto es nada más una imagen del primer nivel cuando estoy excavando, pero tiene 3 niveles en los cuales luego tengo que clasificar los restos, etcétera, etcétera. De nuevo, una estudiante que como tal no es desarrolladora, ella no es developer, no tiene formación en desarrollo ni en ingeniería como tal. A mí esto me parece realmente fascinante. Otro ejemplo que trabajamos fue con la Escuela de Arte y Diseño, creo, la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad de Nanyang en Singapur. Trabajamos con la diseñadora de modas Galina Mijaleva. Creo que no tengo la foto del... No, bueno. Ella hizo un vestido. Básicamente lo que queríamos hacer era una crítica a la contaminación sonora, la contaminación sónica. Es un vestido chulísimo que tiene forma de estas sillas en los aeropuertos, que a veces uno va, bueno, los aeropuertos chulos, que uno va y tienen como unas sillas que parecen como un huevo y uno se mete y como que lo escudan a uno del sonido. Tiene una placa que se está conectando, de hecho unos sensores de una compañía catalana,
están aquí en el IAAC Smart Citizen, se llaman el Smart Citizen Kit. Han distribuido sensores por medio mundo. Es una lástima que no están tan actualizados, que los usuarios no los tienen como tal. De hecho, en la Plaza de la Vila de Gracia hay como 80 sensores. Ahí puede encontrar uno hasta la temperatura de la torre, si quiere, exacta. Pero bueno, empezamos a recolectar información de los decibeles. Como no teníamos una cobertura muy grande, lo que hicimos fue sacar promedios de los decibeles en ciertas ciudades. Los Ángeles, París, Singapur. Sacamos uno en Costa Rica y Londres, creo. Y básicamente teníamos unos LEDs que eran 12 LEDs, 2 por cada ciudad, que se iban poniendo entre verde y rojo, dependiendo del nivel de decibeles. Si era más de 80, que ya es peligroso por cierto tiempo, entonces se ponían en rojo. Y teníamos una experiencia de realidad virtual asociada que también utilizaba los mismos datos que estábamos bajando de los sensores, y dependiendo del nivel de decibeles poníamos esa misma cantidad de esferas a que rebotaran alrededor del usuario con una imagen de fondo de la ciudad que estábamos representando. Tratábamos de aproximar, hay una versión que tratábamos de aproximar, y si agarrábamos por GPS la localización del usuario, veíamos que estaba que estaba en Francia, iba a decir cerca de París, pero que estaba en Francia, entonces le poníamos una imagen de París, y eso yo creo que puede enojar a mucha gente, ¿no?, del sur de Francia. Pero bueno, más o menos era como la idea de que tratábamos de localizar y hacer una experiencia que, si la ciudad estaba reportando 70 decibeles, entonces poníamos 70 esferas en forma de espiral y las poníamos a rebotar, y cada vez que una esfera tocaba el piso, entonces emitía un sonido, un tuk. Entonces era como una forma simbólica de que, claro, si tenés 70 esferas que vienen y están rebotando, es molesto. Al final uno se llega a acostumbrar, pero era la crítica de cómo nos llegamos a acostumbrar día a día a la contaminación sonora. Esto lo presentamos en el Look Forward Fashion Tech Festival de París. Cosas interesantes. Dentro del vestido escondimos un beacon de web física, y entonces el mismo vestido estaba transmitiendo la URL a la experiencia de realidad virtual. Entonces fue chistoso, porque cuando veíamos que había un usuario, yo pillaba varios usuarios que estaban 2 o 3 vestidos y estaban viendo la experiencia de realidad virtual sin haber llegado al de nosotros. Teníamos también, códigos QR, que esto como tal no es una tecnología web, aunque hay trabajo en reconocimiento de formas que no sé, la verdad no le estoy dando seguimiento, cómo estará el shape recognition, pero bueno, ya varios navegadores incorporan un lector de códigos QR. Samsung Internet, yo creo que Safari también, Mozilla Firefox incorpora lector de QR. No me suena, creo que Microsoft tampoco, pero en fin, que código QR aquí nos puede pintar que es obsoleto y que no se usa, pero en Asia es bastante importante. Y luego el concepto de Progressive Web Apps. Aquí estamos más o menos, sabemos que es un Progressive Web App. Sí, ok. Entonces, Progressive Web Apps, ¿para qué lo habíamos utilizado? Honestamente se me acaba de ir para qué lo habíamos utilizado, pero habíamos utilizado conceptos, creo que era para guardar en caché ciertos recursos de la aplicación de realidad virtual, para que cuando el usuario, aparte que le habíamos puesto un icono también en la pantalla de inicio, el usuario podía llegar, descargaba daba clic en la aplicación, si quería la podía guardar, porque no era necesario que él estuviera ahí, obviamente, porque era basado en la web. No era necesario que él estuviera ahí para usar la experiencia, y de una vez guardábamos los recursos que la experiencia de realidad virtual necesitaba dentro del teléfono. Entonces la próxima vez que él iniciaba la aplicación era mucho más rápido, en vez de tener que estar descargando todas las texturas. Entonces es otro uso bastante interesante. La experiencia como tal era una experiencia pequeña, y de hecho está, creo que todavía en línea, si luego la quieren ver. Muy bien, voy terminando, porque ya llevo 40 minutos. ¿Cuánto es el tiempo, de hecho? Perfecto. Muy bien, esto fue otro ejemplo. Esto fue un ejemplo que trabajé con Thomas y Fabien. Son 2 desarrolladores, uno belga, otro francés, se dedican a realidad virtual. Y era un ejemplo, lo presentamos en Mozilla Festival del año pasado en Londres.
Si estás, este es para explicar más o menos el Progressive Enhancement. Entonces, si yo agarraba un móvil y me iba a la URL del juego, él me asignaba, basado en el dispositivo en el que estaba, me asignaba en un cañón. Entonces es un juego, es un Tower Defender. Básicamente vienen un montón de enemigos y yo tengo que evitar que lleguen ese es el barco de los enemigos y tengo que evitar que lleguen al castillo. Em, si estás en un móvil, te va a asignar a un cañón, a una torreta, exacto. Y si estabas, por ejemplo, aquí, bueno, este es el único screenshot que logramos salvar. Si estás, por ejemplo, en una PC, porque también estoy hablando únicamente de móviles y cascos, pero Macs, PCs, tablets, todo es válido. Si estoy en una PC, y Dios me perdone, estaba usando Chrome. Aquí tenemos que efectivamente, de hecho aquí, sí, ya me acordé, esto es cuando lo conectamos al Vive. Como detecta que tengo dos controles y tengo 6 grados de libertad, entonces yo en realidad virtual veía dos mazos y era un gigante. Entonces era el gigante y empezaba a aplastar a los enemigos. Entonces, de nuevo, eso es un ejemplo casi que llevado al límite. Ahora, de nuevo, es un ejemplo, entonces no es un juego súper pulido y lo pueden ver por los gráficos, lo pueden ver por la experiencia como tal, pero el networking fue bastante interesante pensar en cómo podemos adaptar dispositivos web para distintos tipos de tecnología. Si conocen aplicaciones web progresivas, posiblemente estarán enterados de la aplicación progresiva más importante que existe en todo el mundo, la que empezó toda la historia de las aplicaciones, las Progressive Web Apps, que es el Airhorn de Paul Kinland de Google. Pues creamos una versión del Airhorn que está de hecho en realidad virtual. Entonces aquí la manera en que yo lo utilizo es que simplemente agarro el teléfono. De hecho, si van a esta dirección, creo que está todavía ahí. Y creo que es importante decir que es Paul Kinland Approved, porque le hizo mucha gracia también. Pero bueno, que esto es algo, un ejemplo para ver cómo podíamos combinar aplicaciones web progresivas con WebVR en un paquete, y al final tenemos una experiencia de realidad virtual que está desde la pantalla de inicio y que yo puedo empezar simplemente con un clic. Otro ejemplo que hicimos, lo presentamos en Chrome Dev Summit el año pasado. Y este es un juego muy sencillo. Es como el de los hipopótamos hambrientos. Nada más que en vez de hipopótamos, eres un panda con mucho lag. Pero bueno. Si quisiéramos hacer algo más social, lo trabajé con Ubesh y con Peter el año pasado. Network Dayframe, Peer.js, WebRTC son tecnologías que utilizamos posiblemente día a día, o no, pero son tecnologías web que están disponibles y que las podemos aplicar de nuevo a WebVR. Con esto lo que quiero que vean es que cualquier cosa que ya están utilizando en plataforma web lo pueden utilizar en realidad virtual, y que si ya son desarrolladores web, prácticamente son desarrolladores de realidad virtual, porque hay frameworks como A-Frame, como Babylon.js, como... Sí, no, hay otros pero también, pero que hacen la tarea mucho más fácil. Que básicamente cuando iba a alguna conferencia y sacaba fotos 360, no tenía manera se los enviaba a mi mamá, y mi mamá veía una foto X rectangular y me decía, Diego, pero la cámara está mala, ¿no? Porque toma fotos como muy raras. Entonces yo dije, bueno, en vez de decirle que bajáramos una aplicación y que se logueara una cuenta y que esperara que descargara, y entonces simplemente hice una aplicación en la cual uno le carga una foto. De hecho ni siquiera carga como tal, no hace una carga a la web, es del sistema de archivos, porque el navegador como tal puede tener acceso al sistema de archivos de una manera estándar. Agarro la foto de la galería y él la carga en el navegador y la pone en una esfera y ya está, sencillo. Y con el teléfono lo estoy viendo, guay. Me llevé una sorpresa bastante grata, que le lanzaron un navegador al smartwatch y probé la aplicación y funciona.
funciona, no, obviamente no tiene, sí tiene giroscopio, pero la manera en que yo simplemente empiezo como a girar y efectivamente empieza a girar la foto, lo cual me pareció bastante curioso. Progressive enhancement sin querer. Para probar lo de que puede ser inmediato, si van a esta dirección o a esta otra dirección o a esta otra dirección, van a estar en la vista en el navegador directamente. De nuevo, una experiencia bastante sencilla. Otras experiencias de WebVR, ya algo un poco más grande, más elaborado, más comercial. Bueno, lo comercial empieza después del A-Painter. A-Painter, que es un clon basado en tecnología web, basado en el framework A-Frame del Tilt Brush de Google. Y luego, pues, está, por ejemplo, la segunda, que es de una compañía que se llama Vividly, se dedica a hacer diseños arquitectónicos y por medio de WebVR, entonces muestra el modelo en 3D y también permite al usuario que pueda ver efectivamente cómo sería estar en cierta posición del escenario. Luego sacaron un juego de WebVR para la película Dunkirk. Survival is Victory. Play the new Dunkirk WebVR game. Hasta ahí debió haber sido, porque si es WebVR funciona para, pero bueno, mercadeo, ¿no? O sea, pero bueno, básicamente esto es Play the new game funciona en cualquier navegador. Y luego, esto es un video bastante chulo que sacó la gente de Chrome con LCD Sound System, en la cual estaban grabando gente interactuando en WebVR y creo que uno se podía grabar y quedaba como que incorporado al video como tal, muy chulo. Y ok, y eso sí es lo último, lo prometo, porque hemos hablado mucho de mundos virtuales que están muy bien, pero yo en lo personal no soy... O sea, sí soy fan, pero no soy súper fan de la idea de tener del Ready Player One, de estar en un metaverse, de estar en etcétera, etcétera. Y yo creo que posiblemente los cambios más importantes que puedan venir para la web y para realidad virtual no van a ser desde el lado de realidad virtual en la web, sino de la web en realidad virtual. Hay tres tendencias más o menos que yo he notado. La primera es nuevos navegadores, la segunda es nuevos flujos de trabajo y la tercera es un nuevo eje. La primera, nuevos navegadores. ¿Cuáles nuevos navegadores han salido? ¿Alguien conoce de alguno? Samsung tiene uno que básicamente es el mismo navegador que tenemos para Android, pero es el que funciona en el Gear VR. Es un paquete distinto porque es el que tiene acceso a WebXR. Oculus tiene el Oculus Browser. Cuando yo lo estoy usando en el Daydream, tuvieron la osadía, no mentira, están grabando. Cambiaron el link por defecto de internet del navegador de Samsung al otro navegador. Y es un navegador que efectivamente funciona con realidad virtual, permite ver páginas en HTML en un espacio virtual. Chrome para Daydream también. No es un navegador nuevo como tal, porque no es un navegador que está enfocado a un dispositivo. Yo diría que uno interesante es Firefox, y como Firefox ahora se incorpora en el Oculus y en el HTC Vive y ya sale como una aplicación que yo puedo empezar desde el ambiente virtual. Y el último que he visto es uno que se llama el Supercharged, Medium Charged, los creadores de A-Frame. Se me fue el nombre del navegador. Super Medium se llama. Ese sí es un navegador que está enfocado únicamente en experiencias de realidad virtual. No voy a poder ver la web en 2D, pero tengo una manera optimizada de ver contenido en realidad virtual. La segunda tendencia son nuevos flujos de trabajo. Y aquí sí es algo en donde tenemos que trabajar mucho en usabilidad para que para el usuario sea transparente el entrar y salir o nunca salir de realidad virtual. El hecho de que yo puedo estar navegando en el móvil, agarro el teléfono, lo pongo en un casco de realidad virtual e inmediatamente el navegador
carga la página, porque es un navegador distinto, pero el navegador carga la página en la cual estaba el usuario en la misma sección y el usuario, qué sé yo, puede ver un video 360, ahora está viendo el video inmerso, luego saca el teléfono y la página sigue normal. Eso sería interesante y es cómo podemos hacer que estos cambios sean, por así decirlo, que sean cambios fáciles para el usuario, que haya una buena usabilidad y una buena navegación. El otro es un nuevo eje y este es quizás uno de los que a mí más me parece interesante. De hecho, otro de los navegadores nuevos es en el que está trabajando Billy, que es uno que se llama LensVR. Ese navegador es un navegador que está enfocado en contenido de realidad virtual únicamente, pero entre las cuestiones más interesantes es que ya empezamos a explorar la idea de tener contenido HTML que está realmente en el espacio. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una transformación CSS en 3D, sería muy interesante que pudiéramos agarrar el contenido y traerlo al espacio, porque hay navegadores efectivamente que corren en el casco como tal, pero lo que tengo es un plano 2D. Es un plano 2D y un oso polar por aquí y la tortuga por allá y podemos por medio de varios... por medio de JavaScript podríamos cambiar, por ejemplo, el fondo para que se adapte a la página que estamos viendo, pero sería muy interesante el empezar a jugar con este tipo de experimentos. Y yo sé que Josh Carpenter en Google ha estado trabajando en cuestiones similares, en Bulgaria Billy está trabajando en cuestiones similares, inclusive hace un par de años, unos estudiantes de doctorado trabajaron en una cuestión similar en la Universidad Autónoma de Barcelona cuando 3D era cool. Y luego se graduaron y 3D murió y pues nada, tuvieron que buscar un trabajo en realidad virtual y ni modo. Pero esto es realmente muy interesante porque podemos empezar a combinar y a darle un poco más de semántica a la profundidad. Entonces, si estoy seleccionando ciertos elementos, los podía traer afuera del navegador, inclusive utilizar las transformaciones CSS 3D como yo esperaría que se puedan utilizar, que es aprovechando el espacio. En resumen, web y XR. XR es el término, yo lo conocí hasta hace poco. Según yo era Extensible Reality, no es Extensible Reality, es Cross Reality. XR es realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. ¿Por qué la web es importante y puede realmente potenciar este conjunto de tecnologías inmersivas? Primero porque puede realmente democratizar la realidad virtual y aquí no estamos hablando únicamente de creación de contenido, sino de adquisición de contenido, de que yo puedo llegar con hardware especial y obtener recursos que voy a utilizar en mis aplicaciones. Imaginemos en el futuro, en vez de tener un Facebook y un Instagram molesto, en donde yo tengo que darle like a multimedia, que es 2D, voy a poder darle like a multimedia en 3D. Suena emocionante, ¿no? Pero democratizar no solo el capturar contenido, sino también el crear contenido. Los ejemplos que vimos en el pasado, los ejemplos que vimos hace poco, en el cual una arqueóloga, una estudiante y una diseñadora de modas estuvieron creando contenido de realidad virtual de una manera muy sencilla porque las herramientas lo permitían como tal. Ayudar a la comoditización de realidad virtual, básicamente que no sea lo cool y lo guay, en lo cual estamos aprendiendo y yendo a conferencias, sino que ya es parte del día a día y ya no es la novedad. Eso sería, digamos que, la meta de tener la tecnología incorporada y de una manera útil, ya con casos probados de esto sirve, esto no sirve, entonces para esto se usa y para esto no se usa. Utilizar una pila de tecnología flexible, eso es claro, tratando de traducir el Flexible Technology Stack, entonces tecnología web que ya tenemos disponible, y habilitar experiencias innovadoras como las que hemos visto. Con esto podemos lograr tener great discoverability, great reach, great immediacy, and definitely social interactions. Eso es todo lo que tengo que decirles yo por hoy. Muchas gracias.
No sé si hay alguna pregunta. ¿Cuál es el estado de la especificación para tratar de, digamos, sé que puede completar, la hago desde aquí? ¿Cuál sería el estado de la especificación que se está discutiendo en el W3C? Y porque sé que eso va a tener también mucha influencia en cómo el hardware se va a desarrollar a partir de ahí, ¿no? Si no, cuanto más se demore eso, más los vendors van a seguir creando más hardware y van a crear más fragmentación todavía por no tener una especificación cerca de definitiva, ¿no? Sí, y de hecho estamos conscientes del problema como tal. A ver, digamos que estable WebVR 1.1, estable. Y ahí estamos, tenemos soporte para los mandos, para posición, los gamepad extensions. De momento se está cerca de llegar al WebXR, a la especificación nueva. La recomendación que estamos dando a desarrolladores es, si tienen que hacer experiencias de realidad virtual, utilicen WebVR 1.1. Eventualmente habrá que actualizar la experiencia a la nueva especificación. Sin embargo, por ejemplo, el Polyfill creo que de momento está soportando el 1.0, WebVR 1.0. Se está trabajando para que Polyfill mínimo, el mínimo va a ser 1.1, entonces independientemente de si los dispositivos nuevos no soportan la especificación nueva, van a soportar el 1.1, entonces recomendamos 1.1 de momento. Y las discusiones que se están teniendo hasta esta semana son con Gamepad. No creo que se utilice el Gamepad API como se está utilizando ahora, pero independientemente de la decisión final que se tome con Gamepad o con cambios dentro de la misma especificación, si estás utilizando un framework posiblemente ni te vas a dar cuenta. Si estás por ejemplo usando A-Frame y estás utilizando los tracked controllers o los laser controllers, la especificación podrá cambiar todo lo que quiera, que va a haber, no te vas a dar cuenta como desarrollador. Como el framework cubre la fragmentación internamente, ¿no? ¿A eso es a lo que vas? ¿O? Voy a que no es peligroso trabajar en WebVR 1.1 y de que va a haber soporte por bastante tiempo para el 1.1. Y ya las experiencias que vengan será de ir actualizando de la misma manera en que actualizamos los sitios web y las aplicaciones. Yo sé que hay esfuerzos también, hemos estado discutiendo ideas de tener algún tipo de WebVR declarativo. Está todavía muy en pañales. No tener, por ejemplo, que el navegador pueda importar directamente objetos 3D y que los objetos 3D sean parte sean parte del DOM como tal y yo los pueda manipular sin tener que ir por WebGL. Hay un montón sin tener que dibujar un canvas todo el tiempo, digamos. Hay un montón de discusiones, de hecho, si te interesa como tal, el grupo se reúne cada 2 semanas, son reuniones abiertas, y ahí está Microsoft, Google, Mozilla, Samsung, y recibimos comentarios de cualquier persona y desarrollador que esté interesado en mira, estoy trabajando en esto, veo que la especificación va a ser de esta manera, esto no está considerando tal caso, ¿por qué no agarramos esto? Y no sería mejor pensarlo de esta otra manera. De hecho, se inició un grupo nuevo para Web AR específicamente. Entonces, si lo que te interesa es más que todo realidad aumentada, pues ahora también hay reuniones cada 2 semanas donde se está discutiendo la especificación como tal. Pero de momento la recomendación que damos es WebVR 1.1. Es seguro, tiene soporte. Edge, Firefox, Samsung Internet, Chrome y lo demás Polyfill. Y el Polyfill salva, sí. Gracias. De nada.
Bueno, muchas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Cuando desarrolláis alguna cosa del estilo del Tower Defense, el hecho de que ahora mismo los usuarios todos se conecten con dispositivos diferentes y que tengan controladores diferentes, en la práctica, ¿cómo lo tratáis? ¿Cómo lo hacéis? Hay varias maneras de hacerlo, unas que no son muy elegantes, pero por ejemplo identificando, browser sniffing, identificando cuál es el navegador. Si yo detecto que el navegador es Samsung Internet for Gear VR, yo sé que entonces posiblemente tendré acceso no solo a la especificación, pero al control como tal. Y de momento, cuando yo le pido al navegador que me devuelva cuáles son los VR devices que están conectados, yo puedo buscar entre los conectados un ID. De este ID yo podría identificar si es un Vive, si es un Oculus, y de esa manera entonces inclusive si quisiera actualizar imágenes en la interfaz gráfica para que o el modelo 3D del control del Oculus al control del HTC, entonces simplemente identifico por el ID que tiene el hardware asociado. Y de ahí hay otra cuestión interesante, es cómo podemos hacer que el hardware como tal sea lo suficientemente descriptivo para que yo sé qué es lo que tiene el usuario y que no sea lo suficientemente descriptivo para permitir fingerprinting. Y entonces también esa es otra discusión que se ha tenido. De momento puedes identificar cuál es el casco de realidad virtual que el usuario tiene. A-Frame, la manera que lo hace es que hace browser sniffing. Ellos detectan cuál es el navegador, inclusive detectan también el dispositivo. Si es un dispositivo que está corriendo Safari, entonces de una vez ya configuran para que funcione. Pero sí, o sea, si es por hardware como tal, el Get VR Displays ya te devuelve el ID. Molt bé.